Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio, tu espacio, para que el día de hoy tú puedas aprender qué son las integrales impropias, ¿va? Sabemos que existen diversos tipos de integrales, pero esencialmente hoy te voy a hablar sobre las impropias. Por eso me di a la tarea de realizarte distintas láminas para que tú puedas comprender en qué se basa cada una de ellas. Yo te pude haber dado esta información solamente con el habla, pero yo comprendo que a veces las personas, hay tanto personas auditivas como visuales. Entonces, para que tú puedas comprender al 100%, te lo voy a dar tanto visual como auditivo, ¿va? Entonces, primero te voy a hablar qué son las integrales. Las integrales impropias son integrales definidas que cubren un área no acotada. Un tipo de integrales impropias son aquellas en las que al menos uno de los puntos extremos se tiende al infinito. Esto te quiero dar a decir que al menos uno de los puntos extremos se debe de tender al infinito, al menos solo uno. Entonces, te voy a hacer un ejemplo. Aquí tenemos la integral de 1 e infinito entre x al cuadrado de x. Esto es una integral impropia, ¿va? Esta integral se puede ver como el límite, ¿va? Esta es una integral impropia, el cual esta integral se puede ver como el límite. Entonces, el límite quedaría de esta manera. Límite cuando b tiende a infinito de 1x al cuadrado de dx. Cuando tú veas que está límite b y una flecha, significa cuando b tiende a infinito, ¿va? Entonces, esta es una integral impropia, pero ahora te voy a dar otro tipo de integral, el cual nos dice, otro tipo de integrales impropias son las integrales cuyos puntos extremos son infinitos. Para la función integrada no está acotada en uno o los dos puntos o extremos. Entonces, ahora te voy a dar un ejemplo de esta integral. Podemos poner la integral de 0 y 1 entre 1 de la raíz cuadrada de x, ¿va? Esto es una integral impropia, entonces aquí te lo voy a anotar para que tú lo tengas presente, ¿va? Esta es una integral impropia. De igual manera, lo mismo que acá. Se puede ver como el límite. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede expresar el límite de esta integral? Ah, sencillo. Aquí te lo voy a poner igualmente. Entonces, límite de a, recordemos, a flechita cuando tiende a 0. De la integral de a y 1, de 1 entre la raíz cuadrada de x y se pone de x. Entonces,
Para entender esto, para poder claramente entender esto, nosotros sabemos que es una integral de esta forma. Entonces, la integral es de esta forma. Ahora, ¿con qué característica? Bueno, aquí está. A y B son números reales. F de X es una función seccionalmente continua en el intervalo AB. Hay que tenernos grabado, porque lo vamos a estar viendo más adelante, que una función es seccionalmente continua en el intervalo, ¿va? Entonces aquí también te puse cómo es una integral. Esto es una integral. De esta forma es una integral. Entonces, recordemos, aquí igualmente te lo anoté para que tú puedas tenerlo siempre claro, ¿va? Recordemos que si f es seccionalmente continua, la función es continua. Bueno, una vez dicho esto, vamos a recordar siempre la definición, ¿va? La definición de seccionalmente continua, una función seccionalmente continua es un intervalo cerrado a b. Si existen descontinuidades, tienen que ser finitas y además las descontinuidades tienen que ser de exacto. De esa manera no va a poder ser ejecutada si no es de exacto, ¿va? Entonces, de tal forma que este tipo de integrales, cuando, aquí te lo voy a anotar, cuando f de x es seccionalmente continua, recuerda, grábate la palabra seccionalmente continua, ¿va? Porque a veces vamos a necesitar saber si es seccionalmente continua o no es seccionalmente continua. Entonces, repitamos, de tal forma que este tipo de integrales, cuando f de x es seccionalmente continua y estos límites son finitos, o sea, los límites de la integral a y b, cuando estos límites son finitos, lo vamos a llamar que son integrales propias. Escucha bien, propias. Cuando una de las condiciones que te he dicho se llaman integrales impropias. Entonces, es decir, cuando la integral es impropia, aquí te lo vuelvo a anotar. Cuando estos límites, lo vuelvo a anotar, ¿va? Cuando estos límites, la integral de a y b, no son finitos y f de x no es acotable, es una integral impropia. Eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy, integral impropia. Entonces, recordemos que una función es acotada en AB cuando lo podemos meter entre dos rectas. Si no podemos meterlos entre dos rectas, claramente no va a ser una función desacotada, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo primordial de una integral impropia. Siempre ten muy claro y grábatelo de que siempre debemos de saber si es seccionalmente continua o no es seccionalmente continua, ya que más adelante, cuando realicemos distintos ejercicios, vamos a necesitar saber qué es y por qué significa. Entonces aquí igualmente te lo anoté. Recordemos que una función es acotada en AB cuando lo podamos meter entre dos rectas. Tenlo muy claro para que más adelante no se nos complique, para cuando realicemos algunos ejercicios, entonces ya lo vas a poder hacer sin ningún problema, ¿va? Entonces, bien, una vez que yo ya te di todo lo primordial de una integral, te voy a demostrar que dentro de las integrales impropias existen clases, así como lo estás escuchando. Dentro de las integrales impropias existen distintas clases. Por ejemplo, puede ser una clase de integral impropia de primera especie, una clase de integral impropia de segunda especie o de tercera especie. Entonces, te voy a hablar de la primera especie. Aquí te lo voy a poner para que tú te lo puedas grabar
y puedas leerlo con calma, puedas pausar el video e ir comprendiendo cada parte de lo que te voy explicando, ¿va? Mira, la primera especie, entonces vamos a poner si la función de f de x es seccionalmente continua, lo que te había comentado, ¿recuerdas? Si f de x es seccionalmente continua en, aquí te voy a poner para los intervalos, ¿va? En a más infinito, coma, menos infinito, más a, menos infinito, más infinito. Entonces, esta flechita significa entonces. Mira, donde a es un número real, igualmente que infinito es un número real, te lo voy a anotar. Entonces aquí te lo voy a poner, mira. Donde a es un número real. Igualmente, el infinito menos infinito es un número real. Entonces, ¿cómo quedarían las integrales? Aquí está, mira. La integral a e infinito f de x d de x. La integral menos infinito y a f de x d de x. La integral de menos infinito y e infinito f de x dx, ¿va? Estas integrales se llaman integrales de primera especie. Ejemplo, si tenemos una integral de entre 0 e infinito, ¿cómo quedaría? Aquí te lo voy a poner. La integral de 0 y más infinito. Bueno, recuerda que si pongo más infinito es lo mismo que si estuviéramos escribiendo infinito. Entonces esa regla siempre grábatela. Si tú ves un más infinito, va a ser lo mismo que escribamos un infinito solo, ¿va? Entonces, si tenemos la integral 0 e infinito, es una función seccionalmente continua por el intervalo a infinito. Entonces, mira, yo aquí te preparé unos ejemplos de cuáles son unas integrales de la primera especie. Entonces, a continuación, voy a mostrarte cómo identificaremos, aprendemos, o más bien, a tener el conocimiento de cuando una integral impropia es de primera especie. Entonces, mira, ya los tengo grabados. Aquí te voy a poner ejemplos. Mira. Entonces, aquí vamos a poner ejemplos. ¿Va? Vamos a empezar con una, por ejemplo, la integral 3 e infinito de x entre la raíz cuadrada de x al cuadrado es una integral de primera especie. U otra, la integral de infinito y 0 de e menos y de dx es una integral de primera especie. Otra, la integral de menos infinito y 2 de x entre 1 más x a la cuarta, igualmente. Otra, integral de menos infinito y 3, y aquí te pongo esta de x, igualmente. Otra, la integral de menos infinito y infinito de dx entre x cuadrado más 2x, lo mismo. Otra, la integral de menos infinito
infinito del seno de dx igualmente. Otra. La integral de menos infinito e infinito de x cuadrada de x. La integral de 3 e infinito de x por dx. Entonces, todos estos ejemplos que te acabo de poner son integrales de primera especie. Vamos a anotarlo para que no se nos olvide. Entonces, mira. Entonces, aquí te lo voy a anotar. Todos estos son ejemplos de integrales impropias ¿de qué? De primera especie. De primera especie. Entonces, f de x es seccionalmente continua de este intervalo. Entonces, cumpliendo con estas características, sabemos que son de integrales de primera especie. Siempre y cuando, si f de x es seccionalmente continua en a más infinito, menos infinito más a, menos infinito más infinito, ¿va? Y acuérdate, donde a es un número real, igualmente que menos infinito, es un número real, ¿ok? Entonces, estas son las integrales de primera especie. Ahora bien, te voy a hablar ahora sobre la segunda especie. ¿De qué? De las integrales impropias. Mira, quedaría las de segunda especie de esta manera. F de x no acotada en corchete A y B. Cerramos corchete. ¿Ok? Bueno, entonces recordemos que una función no es acotada, una integral no es acotada si no se puede meter entre dos rectas. Tiene que poderse meter en dos rectas para que sea una función acotada, ¿verdad? No acotada. Entonces, aquí tenemos los intervalos. Quedaría límite de x cuando tiende a del valor absoluto de f de x dando igual a más infinito. O de igual manera, bueno, cuando tú veas un signo así, que es como una toda rara, esto significa o de igual. Bueno, entonces seguimos. Límite de x cuando tiende a b del valor absoluto de f de x es igual a más infinito. Entonces, aquí recuerda que esta flecha significa entonces. Entonces, la integral de a y b de f de x por dx se llama integral impropia de segunda especie. ¿Ok? Ejemplo, la integral de 0 y 1 de dx entre x. Bueno, entonces damos que las integrales de segunda especie, los límites de la integral son números reales, pero presenta una o más discontinuidades en el infinito. Una o más discontinuidades en el infinito. Te preparo unos ejemplos para que tú los puedas ver y puedas ir identificando conforme a la base de cómo es una integral de segunda especie. Entonces, aquí te los voy a poner. Mira,
ejemplos. ¿Ok? La integral de 0 y 4 de dx entre la raíz cuadrada de x es una integral impropia de segunda especie. De igual manera que si yo te pongo una integral de, que sea 0 y 4 de dx entre la raíz cuadrada de x, igual manera. O la de integral de menos 2 y 2 de x entre x cuadrada menos 1 son integrales de segunda especie. Entonces, mira bien, cuando tú sepas identificar cuál es una integral de primera especie y tú sepas identificar también cuál es una integral de segunda especie, créeme que la tercera especie la vas a saber facilísimo. ¿Por qué? Ahorita te lo voy a mostrar, es algo sencillo. Siempre las integrales es un método sencillo siempre y cuando tú prestes la atención necesaria. No te espantes, no... Me decía un profe de cálculo, no te espantes que todo está facilito. Bueno, entonces estas son las integrales de segunda especie. Ahora bien, te voy a mostrar las de tercera especie. Entonces, ahora bien, mira. Llegamos a las de tercera especie. Estas están facilísimas de identificar. Ahorita vas a ver por qué. Mira, las integrales de tercera especie. Mira, lo voy a anotar aquí. Queda f de x no es acotada en a más infinito menos infinito a menos infinito más infinito. Aquí te los voy a anotar. Abres corchetes. A más infinito menos infinito a o menos infinito más infinito. ¿Ok? Entonces mira, la integral de a e infinito f de x por dx, la integral de menos infinito e infinito de dx entre x cuadrada menos 4 o integral de menos infinito e infinito de f de x por dx o la integral de menos infinito y a f de x por dx. Estas se llaman integrales de tercera especie. Esta y estas. Entonces, mira, aquí se va a quedar. Se llaman integrales impropias de tercera especie. ¿Va? Entonces, mira, aquí yo te puse unos ejemplos. La integral de 0 e infinito de dx entre la raíz cuadrada de dx, la integral de 1 e infinito de dx entre x menos 1, la integral de menos infinito e infinito de dx entre x cuadrada menos 4, la integral de 1 e infinito de dx entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, son integrales impropias, ¿va? Mira, las integrales impropias de tercera especie, o sea, estas, yo las puedo escribir como una integral impropia de primera especie o con una integral de segunda especie. Por ejemplo, mira, te lo voy a anotar para que no tengas ninguna complicación y los puedas comprender y memorizarlo, ¿va? Porque esto que te voy a anotar es la información clave para que tú puedas comprender cuáles son las integrales de tercera especie, ¿va?
Entonces, las integrales impropias de tercer especie, yo las puedo escribir como una integral impropia de primer especie con una integral de segunda especie. Con una integral de segunda especie. Aquí te voy a poner, por ejemplo, ahora bien, vamos a ponerte un ejemplo. La integral de 0 e infinito de dx entre x, queda claro que las integrales de tercer especie yo las puedo escribir como la integral impropia de segunda especie. Mira, aquí te lo voy a poner. Permíteme. Entonces, queda claro que las integrales de tercer especie yo las puedo escribir como la integral impropia de segunda especie. Eso significa que una integral de segunda especie, aquí te la voy a poner, mira, la integral de 0 y 1 de dx entre x, ¿va? Ahora aquí va la otra parte, para que se pueda convertir en una integral de tercera especie. Aquí te lo voy a anotar, vamos a jalar acá. Entonces, aquí te voy a poner más, bueno, aquí vamos a sumar una integral, ¿va? Entonces, la integral de 0 y 1 de dx entre x más, entonces aquí la vamos a poner, más una integral impropia de primer especie, ¿va? Entonces, pongamos una integral de primera especie, más la integral de 1 e infinito de dx entre x. Estas son las características para que las integrales de tercera especie sea una integral de tercera especie. Mira, o sea que uno puede escribirla como sumas de primera o segunda especie. Por eso yo te comenté al principio de que las integrales de tercera especie son fáciles de identificar, ya que uno puede escribirla con sumas de segunda y primera especie. Esto ya es una integral de primer especie, ¿va? Entonces, sí necesito que tengas muy claro
cómo identificar una integral de primera especie, segunda especie y tercera especie para que al momento de realizar ejercicios tú puedas resolverlos sin ningún problema. Tú puedas ejecutar alguna función, tú puedas ejecutar una integral sin el problema de saber, ay, pues, ¿qué será? ¿Una integral de primera especie o de segunda especie? No, o sea, aquí te lo di para que tú lo puedas identificar y puedas memorizar cada clase de especie, ¿ok? Bueno, entonces estas son las clases de integrales impropias.